Un cordial saludo. Hoy nos encontramos desde nuestros hogares, hoy nos encontramos trabajando desde nuestro espacio de cotidianidad para que la civilización, para que la sociedad funcione. Hoy nos enfrentamos a un enemigo muy diferente al que tal vez había enfrentado nuestra civilización en la historia contemporánea, porque el enemigo tenía uniforme, porque el enemigo tenía una cuestión política, una filosofía, pero hoy nos estamos enfrentando a algo que no podemos ver, nos estamos enfrentando a un enemigo que ha cambiado radicalmente la forma de vivir y de ser del mundo, que nos ha enseñado, que nos ha dado una serie de lecciones en este 2020 frente a lo que hemos llamado civilización, frente a lo que hemos llamado avance, frente a lo que llamamos incluso modernidad. Este individuo, esta pandemia nos ha llevado a una cuarentena, nos ha obligado a quedarnos quietos, a quedarnos en los hogares. Y esta pandemia nos ha generado el silencio como un elemento de las ciudades, cuando lo que ha caracterizado a las ciudades de la modernidad es el ruido, cuando lo que ha caracterizado a las ciudades contemporáneas es la bulla, es el eterno sonido de los vehículos, de la música, de los vendedores, de todo. De repente hay silencio, de repente volvemos a escuchar pájaros en las ciudades, de repente volvemos a ver eh, peces en las playas turísticas, y de repente hoy esa Semana Santa que para muchos es la posibilidad de evadirse de los núcleos urbanos para llevar su bulla, para llevar su rumba a ciudades tranquilas y a pueblos tranquilos, se convierte en una obligación de quedarse quietos, de quedarse ahí, de quedarse en el hogar como tal. Hoy nuestra sociedad enfrenta la quietud, el silencio, la interiorización, enfrenta unos retos incluso que nos confrontan con nuestra impermanencia, o sea, nuestra noción de muerte como tal. Y más que ese pánico que se genera en nuestra sociedad, porque las noticias nos están dando todos los días el conteo de enfermos y el conteo de muertes, más que consumir eso, la pandemia nos debería llevar a una gran reflexión, a la reflexión de qué hemos conseguido, qué tenemos como personas hoy y qué nos falta, de quién nos hemos alejado, porque yo creo que estos días de cuarentena nos permiten ponernos en el lugar del otro, nos permiten ponernos en el lugar del preso, ponernos en el lugar del enfermo, de la persona que tiene alguna incapacidad que le impide salir por sus propios medios, incluso del anciano que ha sido arrojado al hogar geriátrico y abandonado por sus familiares. Nos ha llevado incluso en la línea de Laudato Si del Papa Francisco a pensar en los animales encerrados en sus jaulas, en los zoológicos. Ya hemos logrado ir desterrando la noción del circo, pero hoy estamos sintiendo el asunto de permanecer en, en- en cautiverio, y este es una especie de cautiverio muy diferente porque es por nuestro bien, es por nuestra salud. Pensemos, y vuelvo y reitero el tema del secuestrado, que es contra su voluntad, y estos son unos días. Pensemos en el secuestrado 10 años, o pensemos en todo este tema de tener a alguien inmóvil contra su voluntad. Eh,
Precisamente las comunidades indígenas nos enseñan sobre el silencio, nos enseñan sobre el valor de la interiorización, sobre el acercamiento al otro, pero no necesariamente ese acercamiento de nuestra sociedad que es el de tocar, el de ser hasta empalagosos o invasivos con el otro, sino ese acercamiento al otro por el interés de saber quién es el otro y por saber y reconocer en el otro a mi hermano, a mi ser humano. Al respecto, quiero iniciar con una frase de Walt Whitman, el poeta norteamericano, que dice: y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío, y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y que el sostén de la creación es el amor. Lo dice Walt Whitman, este poeta norteamericano con una sensibilidad casi que mística por la naturaleza, por el encuentro con los otros, por el descubrimiento de quién es el otro en su camino, en mi camino. Creo que volvemos a la línea de las enseñanzas del Papa Francisco, que en estos días nos ha dado tantas lecciones para decirnos justamente como Whitman en el tema de ser hermanos, todos estamos en la misma barca y todos vamos en la misma barca, porque en este tema del coronavirus no importa si usted es un gerente, si usted es un magnate, si es una estrella de cine, si es una estrella de fútbol, aquí se ha invertido esa pirámide, y los que más valen hoy para la sociedad son aquellos que están hoy en la calle barriendo, que hacen que la ciudad no se llene de basuras, que pueden traer el pan hasta las tiendas, que hacen posible que llegue la leche, que están recorriendo la ciudad para entregar los domicilios. Es el médico, es la enfermera, es la auxiliar de los sistemas de salud que a veces estaban tan desvalorizados en esa cadena de producción de la sociedad contemporánea, que se veían como la última línea dentro de estos procesos. El banquero estaba primero, o primero estaba el comisionista de bolsa, el de bienes raíces, aquellos que estaban produciendo una cantidad de dinero como tal, pero hoy vemos que hay otros oficios que son fundamentales para que la civilización sobreviva. El Papa Francisco lo decía en la plaza de San Pedro: estamos en la misma barca, y estamos en la misma barca porque puedes tener 3 vehículos pero no los puedes usar porque estás en la cuarentena. Estás en la misma barca porque puedes tener una ropa costosísima pero vas a estar dentro de tu hogar y entonces no se la vas a poder exhibir a nadie, no la vas a poder ostentar, ni las joyas, porque ya incluso se nos dice que si llevas esas esclavas, esas pulseras de oro, pues ahí puede pegarse el virus para ir contigo hasta tu hogar. Eso tienen que ser reemplazados por unos zapaticos que puedas dejar en la puerta de tu casa para no infectar a nadie. Y puedes tener una cantidad de lociones, de perfumes italianos, franceses, de donde quiera que los hayas traído, pero todos estamos en la misma categoría, todos estamos oliendo a desinfectante, todos estamos oliendo antibacterial y todos tenemos mascarillas, ¿sí?, que nos protegen frente a este fenómeno que nos ha invadido. Eso nos muestra hoy que podemos llegar a ser una comunidad. Eso nos muestra hoy que hay una serie de principios que nos ayudan a ser lo que somos como sociedad, y qué tristeza que los tengamos que descubrir cuando se nos obliga a no salir, cuando se nos obliga a quedarnos quietos. En la sociedad contemporánea, la bulla, el ruido, el acelere no nos dejaban encontrar eso otro. Y este encuentro, este diálogo que sostenemos hoy, que habla del aislamiento y silencio en la sociedad del ruido, va en una línea de cuatro elementos que nos vamos a encontrar. El aislamiento es uno
de los elementos críticos en este momento, porque es que el aislamiento nos dicen hay que tomar esa distancia, hay que tomar esa distancia frente al otro, pero físicamente. Hay que acortar las distancias sociales para encontrarse con el otro, para ayudar al otro, para entender, para escuchar, para dialogar con el otro. Ese confinamiento que nos lleva al otro tema, que es el silencio, y ese silencio que nos lleva a la interiorización. Eh, Buscamos con el ruido tal vez acallar elementos de nuestra sociedad moderna, contemporánea, que no nos llenan, que no nos complacen como individuos, que no satisfacen muchos de los elementos que debería generar una sociedad. Y es que cuando la gente tiene que uh, aislarse en el ruido, aislarse en una rumba, aislarse con unos audífonos cuando va en el metro para alejarse del ruido de los vehículos y de las ventas, quiere decir que hay, como decía Octavio Paz, una muchedumbre de solitarios. Y eso es lo que encontramos en esta sociedad. Vemos una sociedad en Italia y en Europa, perdón, y en Francia, una sociedad que sale a cantar a los balcones, que sale a cantar allá a las terrazas para animarse, para tantas cosas, pero es que esta sociedad ya de por sí era solitaria, ya de por sí era individualista y ya de por sí era egoísta, y creo que pagaron altamente ese precio de su individualismo y de su egoísmo. Cuando todos se fueron a hacer fiestas y les decían quédese en su casa, todos se fueron a hacer fiestas. Cuando en España les dijeron quédense en su casa, todos se fueron a sus pueblos de origen para pasear, y lo que hicieron fue llevarse todo el virus y propagarlo por todo el territorio, y hoy pagan las consecuencias. Cuando los vemos cantando en los balcones, cuando los vemos cantando en las terrazas, ese es el grito desesperado de esa sociedad que no soporta estar adentro, que no soporta ese vacío que culturalmente los invadió, que culturalmente los absorbió en su momento, y entonces tienen que cantar, tienen que encontrarse en las ventanas, tienen que encontrarse en los balcones, en las terrazas. Nosotros lo vemos muy bonito, pero eso es un diagnóstico de una cultura, de una civilización y de una sociedad que, que vivía aislada, pero que hoy se necesita. Nosotros, a pesar de tantos elementos, seguimos siendo una sociedad solidaria, seguimos siendo una sociedad cooperativa, seguimos siendo una sociedad muy dada al otro, pero todavía nos falta. Dice una comunidad indígena investigada por Steve Hugh Jones que en Occidente el tiempo es como oro, se ahorra, se pierde, se desperdicia o no se tiene suficiente. En la lengua barazana no existe una palabra para designar el tiempo, y aparece mucho en ciertas comunidades indígenas que esto es así. No encontramos una palabra que diga tiempo o que diga hora. En la comunidad Wayuu, a la cual pertenezco, la palabra hora en cuanto a tiempo, a medida de tiempo, no existe como tal, y es más, ese concepto no está en su cosmovisión. Se sabe que es la mañana, la tarde y la noche. Quienes vivimos de pronto obsesionados con ese concepto de la hora y del tiempo somos los occidentales, que tenemos que llenar el día con cosas, que tenemos que llevar la agenda, que tenemos que llevar el cronograma, que tenemos que hacer un montón de cosas como tal, pero vemos que esas comunidades indígenas no. Entonces, la comunidad guayú, al vivir en el desierto, allá en la Guajira colombo-venezolana,
al vivir en el desierto, al tener el silencio del desierto, está acostumbrada a esto, ¿sí? Está acostumbrada a quedarse horas callada escuchando el viento, viendo la puesta de sol, los que viven al lado del mar escuchando el mar. Entonces salen los niños a llevar a los chivos, porque son entonces los pastores, pescadores. Entonces son comunidades de silencio, son comunidades que ahorran en palabras, porque incluso en su lenguaje hay cuestiones muy concretas y no se desperdicia el tema lingüístico con elementos que hablen de rodeos, pues para llegar a concretar una idea. En ese lenguaje del guayú existe poesía. La poesía normalmente se traduce en el tejido, las mochilas, los sombreros, las manillas, etc. Y Vito Puchaina es un representante de la poesía en nuestro medio. Vito Puchaina ha escrito varios libros que han sido traducidos al Arijunaiki, que es la lengua española, o el español del Arijuna, y quiero compartir con ustedes que es la tranquilidad. La tranquilidad es un tejido largo y colorido. La embellecemos con diseños de cielo, pinturas de tierra y dibujos de mar. Los mayores nos envuelven en ella, en cada palabra de mañanita, en cada silencio al anochecer. Así nos hacemos latidos de los montes. En ese silencio, en esa calma, en esa tranquilidad que da vivir en el desierto, vivir en el monte, el guayú siente que es parte misma de la naturaleza, que es parte misma de ese desierto, que es parte misma de ese mar, de ese río, de esa montaña, de cualquiera de los espacios naturales donde está. En esa línea se hace uno con el pensamiento de las comunidades de la Sierra Nevada que valoran tanto el silencio, que valoran tanto la calma, que cualquier elemento de perturbación está prohibido en la Sierra Nevada porque es considerado uno de los pilares del universo. Entonces, para ellos, ver cómo el hombre de la civilización o mal llamada civilización tiene que llenar de ruido todo donde llega, desde los motores de sus vehículos hasta las motos de alto cilindraje, los conceptos de separación de los espacios, entonces ponen cercados, ponen mallas, ponen alambrados, ponen de todo para decir esto es mío, esto es mío, esto es mío. Eh, eso no lo logran comprender porque eso es una gran expresión de ese individualismo que se traduce en un gran egoísmo. Para el guayú, por ejemplo, el concepto dentro afuera no es tan importante porque ese dentro afuera es muy difícil de manejar cuando estás en un espacio como el desierto, donde la tierra es prácticamente de toda la comunidad, al igual que sucede en San Basilio de Palenque. Estás en mi territorio y eres bienvenido a mi territorio. Luego para ellos una cuarentena como la que estamos viviendo nosotros, pues no es ningún problema, no es ningún castigo como lo vemos nosotros en nuestra sociedad, que curiosamente se decreta cuarentena y un montón de adultos salen como niños chiquitos tratando de volarse del colegio para que no los pillen, haciendo maromas y cosas que son irresponsables. Entonces ahí viene otra enseñanza de este tema de la cuarentena, en esa interiorización que se nos invita a plantear qué tan responsable y qué tan corresponsable soy frente a eso que es el otro, frente a eso que es mi compañero de vida, que es el vecino, ¿sí? Vecino se podría traducir como compañero de vida barrial, lo conozca o no, yo hago parte de esa realidad, hago parte de ese microcosmos que tiene pues tanta importancia a la hora de decir vivo en sociedad.
Watt Davis es un etnobotánico, antropólogo, investigador, discípulo de Richard Evans Schultes. Y yo decía ahorita esto del vecino, del compañero de vida barrial, porque resulta que Watt Davis ha investigado sobre las culturas en nuestro medio, lo mismo que hizo su maestro en la década de 1940 cuando llega al Alto Apaporis a trabajar sobre el tema del caucho, pero se queda para trabajar sobre las plantas medicinales. Y Watt Davis tiene un concepto muy interesante cuando habla justamente de lo que nosotros somos como sociedad. Watt Davis nos propone pensar lo siguiente: la miriada de culturas en su conjunto conforma un entramado de vida intelectual y espiritual que abarca todo el planeta y es tan fundamental para su bienestar como el entramado de vida biológica que se conoce como biosfera. Podríamos referirnos a esta red de vida social como una etnosfera. Lo étnico quiere decir grupo, gente, culturas. Entonces, cuando yo digo etnia, yo no voy a decir que etnia es solo una comunidad indígena, etnia es un grupo. Para los indígenas nosotros somos una etnia, somos los medellinenses, son los habitantes de Itagüí, tenemos una lengua, unas costumbres, unas pautas de socialización. Entonces la etnosfera es esa red de vida social, como la define Watt Davis, un término quizá mejor definido como la suma total de los pensamientos e intuiciones, mitos y creencias, ideas e inspiraciones a los cuales ha dado vida la imaginación del hombre desde los albores de la conciencia humana. La etnosfera representa el más valioso legado de la humanidad. Es el producto de nuestros sueños, la encarnación de nuestras esperanzas, el símbolo de todo lo que somos y de todo aquello que hemos creado, gracias a la proverbial curiosidad y a la asombrosa capacidad de adaptación de nuestra especie. Resulta que esa capacidad de adaptación que tiene nuestra especie también nos ha entregado un término y un tema que es tan importante como la conciencia. Y esa conciencia es lo que nos permite entender qué está bien y qué está mal, qué es bueno, qué es apropiado, qué es justo, qué es equitativo, qué es lo correcto, frente a lo otro que va en contravía. Pareciera ser que hablamos de esa conciencia y de esa racionalidad de nuestra sociedad, que somos racionales, que tenemos el buen juicio frente a lo otro, porque siempre hacemos la oposición de lo civilizado contra lo salvaje, y vemos que justamente hay una historia sobre las comunidades indígenas, sobre lo justo, y es un indígena va por un camino, está muy cansado, ve un árbol con naranjas, toma una naranja. Y él toma la naranja y da la explicación: tomo la naranja y solo una naranja porque es lo que necesito para comérmela y para refrescarme. Y además pienso que viene alguien en el camino bajando y otras personas vienen tras de mí. La lógica del hombre occidental, racional, consciente, es coger todas las naranjas que pueda coger, y puede que las tenga que dejar regadas en el camino, pero la idea es acaparar, la idea es mostrar la viveza. Lo vimos con la gente acaparando papel higiénico, con la gente acaparando antibacteriales, mascarillas y elementos de primera necesidad. Y a eso iba en su momento León Tolstoy con un cuento bastante interesante llamado ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Y en ese cuento relatan que a un individuo se le da la oportunidad de ir en un terreno hasta donde llegue y devolverse. La condición es volver al mismo punto, y todo eso que alcanzó a recorrer
ese será su premio, tendrá toda esa tierra. Y el hombre sale muy temprano en la mañana, empieza a caminar y se va alejando y se va alejando y se va alejando y de repente ve que no va a alcanzar a devolverse antes de la puesta de sol, pero dice voy a caminar un poquitico más y a último momento decide devolverse, ya hasta aquí está muy bien, pone un palito para marcar hasta dónde llegó y se devuelve, corre, 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 pero tiene que hacer un esfuerzo tan grande porque su ambición lo llevó a caminar todo el día prácticamente, ya no le alcanzará a llegar antes del atardecer. Cuando logra llegar se desploma y cae muerto antes de llegar al punto del que había partido. Finalmente lo que hacen es abrir una tumba, enterrarlo ahí, taparlo. Y la frase con la que cierra Tolstoy su cuento es ¿cuánta tierra necesita un hombre? Creo que esta sociedad contemporánea de la acumulación, del gasto innecesario, del gasto inoficioso, esta sociedad que arrolla al otro, que destruye al otro en ese proceso, si en eso va que yo triunfe, hoy ha recibido la lección de parar en seco, de detenerse, de escuchar, de mirar al otro, de acercarse al otro. El Papa Francisco, desde sus inicios en el papado, nos hablaba de la cultura del descarte, nos hablaba de tender puentes, de ir a la periferia, de encontrarnos con el otro y sobre todo de un concepto bastante particular, la cultura del poliedro, donde todos cabemos, donde cada quien tiene una función, porque lo normal es esa pirámide, ¿sí? Donde unos están por encima de los otros, aplastando, aplastando. Él dice en el poliedro, todos estamos con todos y cada quien guarda su identidad, cada quien guarda su riqueza intelectual, humanística y tiene la posibilidad de destacarse, pero para trabajar con los otros. Entonces el Papa Francisco nos venía advirtiendo de todo esto. Incluso es muy pertinente hoy la Laudato Si, porque ya en Laudato Si nos decía hay que cuidar la casa común, hay que detener esta política y esta economía depredadora que nos va a llevar a la catástrofe. Cuidemos los ancianos y cuidemos a los niños, jóvenes incluidos ahí. Esos dos elementos que van de un lado al otro, del niño al anciano, del joven al anciano. Hoy, tristemente, la pandemia nos ha llevado a decir hay que cuidar al anciano, hay que cuidar a los niños, por eso tenemos a los adultos mayores en sus casas y por eso tenemos hoy a los niños y a los jóvenes en sus casas. O sea, esta lección la estamos aprendiendo como sociedad, pero duro, pero muy fuertemente. Y tal vez el coronavirus nos mostró justamente hasta dónde podía llegar eso que llamamos hoy la globalización. Antes para que una epidemia se propagara, pues se necesitaban meses, meses, y hoy se necesitaron semanas para que esa epidemia llegara. Justamente el Papa Francisco nos habla de lo que es la globalización como un elemento que ha ido minando las posibilidades del ser humano dentro de lo que es su realización como individuo. Él dice, si concebimos la globalización como una bola de billar, se anulan las virtudes ricas de cada cultura. La verdadera globalización que tenemos que defender es como la figura de un poliedro, donde todos se integran, pero cada cual mantiene su peculiaridad, que a su vez va enriqueciendo las otras. ¿Qué me dice? Me dice, yo no soy nada sin el otro. Yo no existo sin mi hermano, sin mi prójimo. Y hoy esta pandemia me dice, estás en tu casa con tu prójimo, que es ese otro, que es tu padre, que son tus hijos, que es tu esposo, que es tu esposa. Eso nos lleva a dialogar, eso nos lleva a escuchar, eso nos lleva a compartir, eso nos lleva a ver
cosas de nuestra cotidianidad que tal vez no veíamos, ¿sí? No lográbamos entender, porque para nuestra sociedad, por ejemplo, el concepto es la calle, todavía se maneja la calle es del hombre, la casa es solo de la mujer, por eso existen términos como ama de casa como tal, pero nuestra sociedad hace rato pasó por eso y ya la mujer se integra a los ritmos de producción, a los ritmos de trabajo, además de ayudar y de formar en el hogar y acompañar. Entonces hoy tenemos él y ella compartiendo el espacio, los hijos compartiendo el espacio con los padres, los hijos dialogando con los padres, viendo televisión, integrándose, participando de una vida en comunidad que hace años no se tenía. Y en ese sentido también se nos, eh, se nos invita a algo que es el diálogo, ¿sí? Ese diálogo que es tan importante y que dentro de la comunicación que tiene el entonces cardenal Bergoglio con el rabino Skorka en un texto hermosísimo llamado Sobre el cielo y la tierra, afirman, ¿sí?, que en el diálogo con el prójimo, las palabras son meros vehículos comunicantes cuyo sentido no es siempre el mismo. En ciertos aspectos, aún para todos los miembros de una sociedad que habla el mismo idioma, hay matices propios que cada uno les otorga a muchos vocablos que hacen al acervo idiomático. El diálogo demanda para sus actores descubrirse mutuamente. Este es uno de los grandes aportes que podemos hoy sacar de estas lecciones del tema del coronavirus y de este aislamiento, de esta cuarentena, el descubrirse mutuamente, el encontrarnos mutuamente. Abre comillas, porque esto acá es un texto de Proverbios 20:27. La vela de Dios es el alma del hombre que revela todos los ámbitos de las entrañas. Dialogar, en su sentido más profundo, es acercar el alma de uno a la del otro, a fin de revelar e iluminar su interior. Esta parte es muy, muy bonita porque es eso, revelar e iluminar su interior. Eh, este diálogo, porque hoy se nos invita al diálogo, se nos invita a un encontrarnos fuera de la bulla, recuperar el don de la palabra, recuperar la riqueza de la palabra, recuperar el sentido del humor, porque si algo tiene esta pandemia ha sido la posibilidad de que la gente se apoye en el humor, se apoye en los vínculos sociales, en la cooperación, en la solidaridad, para salir y seguir a flote. Esto implica también el podernos interiorizar. Antes los místicos de varias religiones se aislaban en el desierto, se iban. Aquí en Colombia tuvimos varios personajes místicos que se fueron al desierto de la Tatacoa, que se fueron al desierto de la Candelaria, por allá a un hombre sencillo que se conoció en el desierto de la Candelaria, Joseph Jiménez, se le abrió incluso un proceso ahí en su momento muy crítico, pero ellos buscaban aislarse, alejarse para interiorizarse. Hoy nos estamos aislando al interior de nuestras ciudades, de nuestros apartamentos, de nuestras casas. Estamos interiorizándonos en nuestros espacios cotidianos, que para muchos eran solamente los dormitorios. Jesús se fue para el desierto también, para aislarse de ese bullicio, para aislarse de esa urbe que perturba, como el enjambre, porque yo pego el oído a un enjambre y voy a sentir un ruido constante, un zumbido, una vibración, y eso son nuestras sociedades, es el ruido de las redes, es el ruido de esos noticieros todo el día moliendo, la misma historia, la misma historia. Hay gente que en los últimos días se ha vuelto adicta a las noticias,
más catastróficas. Entonces no va a avanzar, se va a quedar ahí, se va a estancar en un punto crítico del tema de la pandemia porque se quedó en el conteo de muertos y en el conteo de enfermos. Ya sabemos que hay enfermos, ya sabemos que hay muertos, ya sabemos que hay pandemia, pero tenemos que avanzar, tenemos que romper ese elemento y estamos vivos. Y entonces la pandemia está planteándonos eso. Usted se queda con ese elemento del muerto o se queda con el elemento del vivo y hace todo lo posible por salir adelante y por avanzar en este reto que tenemos como civilización, o por todo lo contrario, se queda en el conteo y de ahí no pasa. Si se queda en el conteo, ahí no pasa. Y puede que no le llegue el coronavirus, pero le va a llegar una depresión y le va a llegar una cuestión peor, porque se va a enfermar realmente, porque hoy se levantó con un dolor en la garganta, mañana le va a doler el pecho, luego le va a dar tos. Usted va a somatizar todo eso, porque hay personas que se vuelven adictas a consumir lo negativo, y para eso tenemos que apoyarnos en los que están a nuestro alrededor, detenernos, eh, disfrutar más de lo que se nos está ofreciendo en la cotidianidad. Hoy muchas de las cosas que la gente hacía no las puede hacer, así tenga el dinero para hacerlas, no las puede hacer, porque muchas de las cosas de la cotidianidad, como ir a cine, como ir a dar una vuelta por el oriente antioqueño, eh, ir al pueblito paisa, si querían ir al pueblito paisa, ir a comerse un salpicón, una hamburguesa, el plan de ir al Lleras, todo eso se suspendió, todo eso está detenido. ¿Qué nos queda? Nos queda el encuentro con el otro, nos queda mirarnos a nosotros mismos también, interiorizarnos, escuchar nuestra voz interior, escuchar un poco de los que tenemos al lado, volver a llamar a amigos, a conocidos. Eh, en estos días, dentro de todos los chistes que han circulado y que el chiste ha sido una forma interesante de mantenernos a flote, llegaba uno que decía justamente, en esta cuarentena me puse a conversar con mi esposa y hasta formal que es. Y puede ser un diagnóstico de realidades donde por las prisas, por el acelere de la sociedad actual, el otro pasa a ser un desconocido, el otro pasa a ser eh, casi que un compañero de apartamento, y los hijos también pasan a ser eso, unos desconocidos, unas personas, unas personitas que están ahí. En ese tema surge justamente algo que se denomina el elogio de la lentitud. Y en el elogio de la lentitud, que es un tratado maravilloso del autor Owen Wiström, se nos propone bajar, bajarle el acelerador a nuestros ritmos, eh, y empezar a escuchar lo que nos está rodeando, devolvernos, por ejemplo, a la vida de Francisco de Asís, en su tranquilidad, en su forma casi de pobreza, de vivir la austeridad. Nadie nos está pidiendo que salgamos con un hábito viejo o que salgamos descalzos o esto, pero la austeridad, nuestra sociedad del derroche, del gasto innecesario, como lo decía ahora, nos ha llevado justamente a usar y tirar, contaminando, pero no solo usar y tirar productos, sino también usar y tirar personas, personas que ya no son útiles en los medios de comunicación, son desechadas, actores, presentadoras, escritores, periodistas, pero también en la sociedad, usar y tirar al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al anciano, porque ya no es productivo. Ha sido algo que nuestras sociedades han construido, pero también este autor nos dice que Francisco de Asís descubrió un elemento que lo hizo inmensamente rico, o dos elementos, diría uno: la alegría, y la alegría trae la felicidad, y esa felicidad
puede que usted la esté buscando con elementos materiales, pero entonces nunca va a ser necesario. La felicidad sencilla de las cosas pequeñas, de las cosas que hoy estamos disfrutando cuando salimos a la ventana del apartamento y volvemos a ver la luna, o volvemos a ver el atardecer, o volvemos a ver pájaros, o la gente está feliz porque volvió a ver ballenas, delfines y otros seres, es lo que nos mostraba con ese cántico de las criaturas Francisco de Asís. Eh, Además, encontrarlo en la cotidianidad, en el diálogo con el otro. Eh, Recalco tanto el diálogo con el otro porque es que eso que es la palabra es una gran posibilidad que se nos ha dado, porque la palabra, recordemos que aparece desde el principio de las escrituras, ¿sí? Es el verbo, esa palabra que crea, esa palabra que transforma, incluso esa palabra que ahora que estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, que este año tiene más sentido que cualquier otro año, porque esta vez estamos desde las casas, estamos desde nuestros espacios y desde nuestra interiorización en este proceso. Eh, no va a ser esa Semana Santa que muchas personas usaban para estrenar y mostrarse, para exhibirse, porque no hay con quién hacerlo. Entonces, ¿qué queda? Queda el silencio y la interiorización, y en este caso es el camino que lleva a la palabra que salva, a la palabra que permite atravesar las tinieblas para encontrarnos esa madrugada entre sábado y domingo, con esa Pascua, con ese paso eh, de la vida, de la muerte a la vida. Recordemos que esa Pascua de la que hablaban los judíos en el cautiverio en Egipto fue derrotada. Como tal, esa Pascua habla de justamente de cómo derrotar ese cautiverio y cómo la palabra fue fundamental en esos momentos y cómo la proclamación del sábado es la palabra que derrota las tinieblas. Yo para ustedes tengo justamente un ejercicio a partir de todo este elemento que es tan importante, ¿sí? Eh, Porque hoy hay muchas personas que están compartiendo esta realidad tan dura y que todos estamos unidos pidiendo derrotar este enemigo como tal, y es un trabajo diferente a lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Es cómo derrotar un enemigo invisible, pero que ha logrado unir a la humanidad en este momento para hacerle frente, para avanzar. Yo quiero que ustedes dentro de lo que están haciendo, dentro de esta meditación para estos días, pues se pregunten cuál es mi mayor virtud para enfrentar un sufrimiento para el cual no estaba preparado. ¿Cuál es mi mayor virtud para enfrentar un sufrimiento para el cual no estaba preparado? Pero también, luego de hacer esa meditación, decir, gracias Señor por la virtud X, que alivia mis momentos de sufrimiento y los hace más pasajeros y llevaderos. Esto es un agradecimiento, ¿no? Gracias Señor por la virtud, ahí ponen ustedes, ¿sí? Que alivia mis momentos de sufrimiento y los hacen más pasajeros y llevaderos. ¿Cuál es esa virtud que usted tiene para dar gracias? Y luego podríamos unir la siguiente petición, porque sabemos que las cosas pueden mejorar. Señor, muéstrame cuál es el mayor sufrimiento que tengo en este momento y cuál es la raíz que lo genera. Señor, muéstrame cuál es el mayor sufrimiento que tengo en este momento y cuál es la raíz que lo genera, para luego llegar a orientarnos en ese camino. Señor, de igual manera,
Muéstrame los caminos de solución a este problema. Está la quietud, está la interiorización, está el silencio y el gran valor del silencio, ¿sí? Está la posibilidad del compartir, del ayudar, del acercarme de tender puentes al otro. En estos días he visto por ahí una campaña muy bonita en las unidades residenciales con una cajita donde la gente pone comida y dice: vecino, cuento contigo. Si necesitas, toma. Si tienes, dona. ¿Qué estás dispuesto a donar en estos días? ¿Qué estás dispuesto a entregar en estos días? ¿A qué estás dispuesto a renunciar en estos días? Porque se nos ha obligado a quedarnos quietos para justamente meditar en todas estas posibilidades. Recordemos ese pueblo de Israel en el cautiverio que logra derrotar la injusticia porque se pone en manos de Dios. Recordemos luego esos apóstoles que dudaron, que tenían miedo, que tenían una cantidad de angustias, que tenían incertidumbres y luego la gran realización que les viene con la Pascua y los días posteriores. Espero que este encuentro genere para ustedes una reflexión de que no estamos viviendo un castigo, de que no estamos viviendo un horror apocalíptico como muchas personas hoy se están aprovechando y quieren hacerlo ver. Esto es una posibilidad de trascender como civilización, como seres humanos, para entendernos como hermanos, para entendernos como un grupo como tal, que tenemos que caminar juntos para avanzar en la historia y sobre todo, como decía nuestro premio Nobel en su discurso de aceptación de este galardón en Estocolmo en el 82, saber si nos merecemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Debemos ser merecedores, pasando esta prueba, debemos ser merecedores justamente de esta oportunidad, de seguir adelante, caminar y sobre todo caminar plenos de dones, no para atesorarlos, para entregarlos para compartirlos con. Que esta Semana Santa traiga para ustedes toda la reflexión, toda la interiorización, toda la humildad posible, porque esta pandemia ha mostrado que esos poderosos, soberbios que decían conocerlo todo, no lo conocen todo. Que esta Semana Santa también traiga unión, traiga fe, esperanza, caridad, y que esas Pascuas nos traigan una luz que permanezca con nosotros para avanzar en estos días de duras pruebas que tenemos. Un abrazo inmenso y espero que la próxima vez que nos encontremos sea a través ya de la presencia física. Hasta luego.